Esta franja está dedicada a la obra dramatúrgica Jason, escrita por Martín Elías Monsalve, que viene de Barranquilla, que nos acompaña en el Salón del Libro para presentarnos su primera obra publicada. Martín, eres actor, Sí. contorsionista, que esto me parece que es como toda una cosa maravillosa, con muchísima técnica, muchísima disciplina, pero también dramaturgo. Entonces, bueno, arranquemos, Martín. ¿Qué te lleva a pensar en el teatro y asimismo en la dramaturgia? A mí lo que me motivó inicialmente a estudiar arte dramático en la Universidad del Atlántico fue después de haber vivido un proceso académico en una escuela de actuación allá en Barranquilla. Y pude entrar después de que ahorré lo suficiente porque en mi familia nunca me apoyaron para estudiar arte. Entonces estuve un tiempo, casi 3 años ahorrando mientras estaba en el colegio para poder entrar a una escuela de actuación. Y cuando yo por fin entro, me enamoré. Ya era un deseo que yo tenía desde hace mucho Y tiempo. dijiste, sí, esto era lo que estaba Sí, buscando. y cuando yo llego y veo la primera clase que fue de actuación, yo quedé enamorado. Tuve un problema después que era que ya no me había acabado toda la plata. Sí, porque los ahorros del colegio no alcanzaban para más. Sí, entonces estuve un tiempo y ya después era como que, bueno, ¿qué voy a hacer? No me quiero ir de aquí. ¿La Y Universidad de el Atlántico? no, esa era una escuela Ah, privada una que se escuela. llama Escuela de Actuación en Escena, donde actualmente estoy trabajando. Ah, muy bien. El alma Pero mater. sí, en ese momento pues yo ya me había quedado sin plata, no sabía qué hacer, sabía que no le podía decir a mi familia porque ellos no ¿No te iban a sabían ayudar? y ellos Ah, no no sabían. sabían, lo estabas No, haciendo a sí. escondidas. Mientras estudiabas ingeniería de sistemas, ¿o qué? ¿Qué les decías? Yo empecé estudiando finanzas en la Ajá. Universidad de la Costa, en Barranquilla. No, pero en ese momento todavía estaba en el colegio. Era mi último año. Era mi último año. Y yo le empiezo a hablar al director de la escuela. Le digo, no, ya yo no tengo más plata, ¿qué se puede hacer? Que no sé cuándo. Y me entero que ellos becaban estudiantes por, por su desempeño. Y yo dije, no, ya, me tocó matarme para ganarme una beca. Y así fue. Desafortunadamente, tiempo después se metió pandemia y la escuela cerró. Y ahí fue donde yo dije, pues no, aquí no termina mi camino, como en mi formación actoral. Y eh, llegué a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico. Ujú. Me inscribí en plena pandemia, hice el examen en plena pandemia y fue, Es una universidad pública. sí, es la Universidad del Atlántico, la del departamento. Eh, y fue muy, muy bonito, sobre todo ver que ya empezaban a verme desde otra mirada, no desde el muchachito que había empezado amateur, sino ya alguien que tenía cómo defenderse. Pues bueno, afortunadamente, a pesar de ser una universidad pública, voy Sí. terminando en mis 5 años. No, no, no he tenido como ese roce en cuanto a que la universidad pare, o a pesar de que siempre he apoyado. Los Y movimientos estudiantiles. claro, no, y de hecho yo hasta llegué a ser el representante de mi facultad, en el consejo de facultad, y claro, en la facultad eso siempre hemos sido muy revoltosos en Está la muy universidad. bien, claro. Sí, y pues bueno, pasa toda mi carrera. Y cuando estoy en cuarto semestre, en el taller de dramaturgia, me doy cuenta de no tanto la facilidad, sino de la pasión que sentía al momento de escribir. Ujú. Y el profesor, recuerdo que nos empezó dejándonos tareas de escribir los sueños que teníamos, los que recordáramos. Y a partir de ahí yo era, bueno, escribo un sueño, pero claro, como los sueños no se pueden comprobar, yo aprovechaba y Para echarle más ficción a la sí, ficción. exactamente. Entonces ahí aparecían personajes que yo no había visto en mis sueños, diálogos, acción.
y era muy chévere. Y de esa clase del taller de dramaturgia nació mi primera creación dramatúrgica se llama Nauseabundo Perfume del Tiempo, que es una historia de tipo narración oral que me contó mi mamá sobre el pueblo en Mompox, Bolívar, que es justamente donde está ambientada la historia de Jason. Ahí de manera inconsciente yo empecé a trabajar todo lo que es lo documental, tanto formal como informal. Pero hasta ese momento no era algo como que yo fuera, que lo hiciera de manera consciente. Avancé hasta que llegué al punto en donde ya mi trabajo de grado tenía que estar formalizado como un proyecto para pasarlo al comité de trabajo de grado. ¿Quién fue Jason? Jason fue la primera mujer trans en Mompox, Bolívar, en mostrarse abiertamente como era realmente. ¿Sobre qué años pasó eso? Antes de los 2000. O sea, en un pueblo conservador. Súper conservador, muy católico. Sí. Y ella desde los 8 años ya se ponía faldas y incluso decía que... Yo menciono un nombre en la obra que es del primer acto, se llama La Sherry. Que ese nombre, ahí cuento la anécdota, ella en un examen en el colegio, estando en primaria, ella lo firma un examen como Sherry Michelle, en vez de colocarlo como Jason Flores. Entonces eso se armó un lío en el salón porque entonces la profesora, ¿pero quién es Sherry? Si aquí no hay ninguna Sherry. Y claro, cuando se dieron cuenta de eso es la Sherry. Sí. Entonces, cuando se dieron cuenta, eso fue una burla total. Pero ya ahí sí, dentro de mi ficcionalización, entra como Jason lo asumió. Y ahí lo asume haciendo una arenga, cantando y apropiándose de ese nombre. Y pues bueno, yo empiezo a hacer introspección y claro, recuerdo a esta mujer que hizo parte fundamental en mi infancia en Mompox. Yo viví durante 4 años en Mompox y es mi tía. Ah, muy bien. Entonces, claro, yo decía, pero ¿por qué? Y yo empiezo a recordar, a unir fichas. Sí, empiezo a unir, a hacer una línea y claro, y yo digo, pero pues bueno, la memoria que yo tengo no es suficiente para reconstruir su identidad, tratar de reconstruir su identidad y mucho menos reivindicarla. Entonces yo dije, bueno, me toca ir primero con las personas que fueron sus más cercanos, su madre, mi mamá y mi tía. Empiezo a hacer entrevistas y entonces me empiezan a contar anécdotas de cómo era Jason, su infancia, su adolescencia y ya su adultez. Y todo fue risas, inicialmente. Llegó un punto en donde ya la conversación se tornaba seria, melancólica, hasta el llanto. Entonces digamos que ahí yo dije, bueno, ya no quiero avanzar más porque sé que... Va a doler un poco. Sí. Y pues bueno, no me quise quedar únicamente con las entrevistas. Yo dije, me falta algo para poder empezar. E hice una investigación con mi tía. Yo dije, existen archivos que le hayan pertenecido en vida. Y afortunadamente mi tía guardaba muchos elementos que le pertenecieron. Una blusa, un frasco de perfume que todavía está como a la mitad. Y no lo he querido abrir, me da cosita que se pierda esa fragancia. Unas tijeras, ella era peluquera. Un bolso, collares, que le encantaba ponerse collares, accesorios. Y yo digo, bueno, ya tengo suficiente material, pero todavía no sentía como ese ímpetu para poder iniciar con la escritura. Me forcé. Yo dije, bueno, voy a empezar a escribir una línea de tiempo intuitiva
su nacimiento, infancia y finalizando con una fiesta en el pueblo. Porque en todas las entrevistas que hice, todas llegaban a la conclusión, o sea, llegaban a un punto sin ponerse de acuerdo porque las hice individuales, en donde el día de su funeral, más que ser algo triste, fue un espectáculo realmente porque a pesar de que en ese momento Monpós se estaba inundando, las personas fueron y así el agua, el barro les llegaba hasta las rodillas, personas de otras ciudades del país asistieron y fue muy bonito como me lo contaron, entonces yo dije, pues bueno, ese tiene que ser el cierre. La fiesta. La fiesta. Yo siento que el tercer acto, que es trans H positivo, no es el cierre, no es el final. Y así falta algo. Sí, pero es que ya no sé, o sea, ya no siento más esa vivacidad, ya no encuentro ese ímpetu. Y ahí es donde me empieza a nacer una necesidad como autor de entrar en la obra. Y yo, va a ser otro problema porque me van a poner también a defenderlo. Y yo dije, no, pero no me importa, si nadie lo ha hecho voy a ser el primero. Sí, sí, sí. Y entro en la obra, entro como Martín Monsalve y es un monólogo dedicado a esa tía que realmente que yo estoy seguro me hubiese servido en mi parte de mi adolescencia cuando me estaba cuestionando muchas cosas y que en mi familia no, digamos que siempre estuvo como tratado de ser muy atenuado y ahí yo hago relato de ese monólogo y esa dedicatoria y se vuelve muy personal. Y claro, me encuentro con un docente allá en Bellas Artes que me dice que no, que eso no se puede hacer, que cómo voy a entrar en la obra, que eso no es coherente. Y yo, ¿cómo que no? Y yo, pues bueno, me toca investigar, si nadie lo ha hecho voy a ser el primero. Pero no, me encuentro con que hay una argentina, Lola Arias, claro, que ella lo trabaja. Y yo, venga para acá. Aquí están mis referentes y el sustento. Sí, empiezo a investigar su obra y ahí está dentro de mis referentes en el trabajo. Lo expongo. Cuando hice una presustentación, él me estaba lanzando preguntas y yo... Toma.